Tener una conversación con otra persona en tu propio idioma no es fácil, y mucho menos en español, ¿verdad? En la clase de hoy te traigo un juego muy divertido con 50 preguntas para que practiques improvisar respuestas en tiempo real y así tener conversaciones más interesantes en español. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF para que puedas descargar las 50 preguntas con las que vamos a jugar y practicar hoy. Te voy a explicar las reglas del juego. Lo primero que vas a hacer es ir a la descripción del video donde está el link para descargar las 50 preguntas. Ingresa tu nombre y correo electrónico y vas a recibir un email con el PDF. Vas a abrir el PDF y hacer clic en imprimir. Una vez que hayas imprimido, las vas a recortar con unas tijeras y después las vas a poner a todas juntas en un bol, en un recipiente o en un contenedor. Las vas a mezclar con la mano y ya está. Estamos listos para empezar a jugar. Muy bien, aquí conmigo tengo mi bol y el recipiente con las 50 preguntas listas. Vas a mezclar las preguntas, vas a agarrar, vas a tomar un papelito y vas a leer la pregunta y responderla. Si quieres practicar, puedes intentar usar un temporizador y hablar por 30 segundos o un minuto. Yo voy a responderlas rápido para que esta clase, este video no se haga muy largo. ¿Estás listo? Vamos. Primera pregunta. ¿Qué estás orgullosa de haber logrado últimamente? ¡Wow! Para empezar, una pregunta bien casual, ¿no? ¿De qué estoy orgullosa de haber logrado últimamente? Definitivamente fue hacer el curso de inmersión a Buenos Aires con mis estudiantes. Fue hace unos meses, así que estoy muy orgullosa de poder haber logrado otro viaje de inmersión. Estos viajes requieren de mucha planificación, mucha organización. Tengo que organizar absolutamente todo, las actividades, coordinar muchas cosas, mientras además tengo que hacer contenido para el canal de YouTube, también contenido para mi programa de Spanish Fluency Club. Estoy haciendo otros cursos también, así que sí, he estado trabajando mucho trabajo, pero fue un placer conocer a mis estudiantes en Buenos Aires, así que definitivamente algo de lo que estoy orgullosa fue hacer todo eso. Vamos a la siguiente. ¿Quién te ha inspirado y por qué impactó tu vida? Bueno, definitivamente la primera persona en la que pienso es mi mamá. Mi mamá ha sido una gran inspiración para mí como mujer, como madre, como líder. No sé si tú sabes, pero mis padres se divorciaron cuando éramos muy pequeños. Yo tenía 8 años y bueno, mi papá no tuvo mucho que ver en nuestras vidas. Él se volvió a casar y tuvo otra vida. Entonces mi mamá fue una mujer muy fuerte que siempre trabajó, cuidó a sus hijos, nos cuidó a nosotras y también una persona que siempre tenía mucha alegría. Recuerdo tener muchas charlas profundas con mi mamá y siempre estar conectada con ella. Entonces, ahora que soy madre, ahora que trabajo y todo eso y que tengo un poco de ayuda, realmente no sé cómo lo hizo. Así que definitivamente mi mamá es una persona que me inspiró mucho y tuvo un impacto muy grande en mi vida. Gracias, mamá, que ella siempre ve los videos, así que mi mamá va a ver esta clase. Ok, ¿cómo es tu familia y qué disfrutas de estar con ellos? Bueno, mi familia, somos una familia pequeña. Cuando me crié creciendo, la familia era mi mamá, mi hermano mayor Federico y mi hermana menor Romy. Teníamos a mi nona y mi nono, mis abuelos que vivían en la casa del lado, éramos vecinos. Así que siempre estábamos en contacto con mis abuelos y mis nonos nos cuidaban mucho. Así que esa era mi familia directa y bueno, claro, por supuesto, ahora tengo hijos, Oliver y Sofía, y mi perrita Rosie. ¡Hola! ¡Hola, Rosie! Y todos ustedes también son parte de mi familia, mis estudiantes. Voy a poner el bol aquí porque, no sé, se está volviendo un poco pesado. Vamos, la siguiente. ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, tengo varios pasatiempos. No tengo mucho tiempo libre, pero me encanta leer. De hecho, mira, tengo mi reader acá.
Me encanta leer, siempre estoy con mi Kindle, mi Reader, los llevo a todos lados, me encanta leer, es mi pasatiempo favorito. En este momento estoy leyendo más historias de ficción y fantasía, que es algo que jamás pensé que me iba a gustar y disfrutar. Al principio siempre leía libros más de business, de negocios, marketing, también como self-help, ¿no? De desarrollo personal. Y hace ya, yo diría casi 2 o 3 años que leo pura y exclusivamente ficción y últimamente fantasía y me encanta. Ese es mi pasatiempo favorito principal. También me gusta ir al gimnasio. Me encanta salir a caminar, andar por la calle paseando a mi perrita Rosie. Me encanta. Me encanta salir con mis amigos, mis amigas, a beber algo y a charlar de sus vidas. Me encanta. También me gusta disfrutar de un buen café a la mañana en una cafetería, afuera, estar sentada al aire libre. Me gusta mucho. Y bueno, por supuesto me encanta hacer cosas con mis hijos divertidas como ir al zoológico o ese tipo de cosas, o la playa. Me gusta mucho, como ves, estar al aire libre y salir, pero también me gusta estar en casa y estar leyendo. Para mí, si puedo combinar leer con un buen café en una linda cafetería y mirar a la gente pasar y después que vengan mis amigas y tomamos algo y me cuentan de su vida, es perfecto. Pero debo decir que mi pasatiempo por excelencia es viajar. Me encanta viajar e intento viajar lo más que puedo, y por suerte tuve la gran idea de combinar mi pasión por el español, enseñar español y viajar en mis cursos de inmersión, así que es algo que me encanta hacer. ¿En qué trabajas? Bueno, ¿en qué trabajo? Soy profesora de español como lengua extranjera. Tengo mi empresa, mi escuela en línea, se llama All Spanish, ya sabes, ¿no? Y también tengo un programa que se llama The Spanish Fluency Club. Allí subo clases todas las semanas para mis estudiantes y hacemos clases de conversación semanales. Tengo un canal de YouTube donde subo clases gratuitas también enseñando español. Y bueno, dentro de mi escuela también hacemos cursos de inmersión. Y estoy ahora trabajando en otros cursos que ya te había dicho. Así que bueno, después te voy a dar más información. Ese es mi trabajo. Vamos con la siguiente. ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia? Oh, tengo muchos recuerdos de mi infancia. Pero creo que uno de los recuerdos más lindos que tengo es el de mi nona. Cuando venía a cuidarnos, que éramos niños pequeños, mi mamá se iba a trabajar a la escuela. Mi mamá era profesora de química y física en una escuela secundaria, y a la mañana venía mi nona a despertarnos cuando mi mamá estaba trabajando, y uno de los mejores recuerdos que tengo es cuando vino a prepararnos la leche con chocolate. De hecho, es una historia muy graciosa. Te cuento esa historia aquí en este video. Es muy, muy graciosa. Tienes que ir a escucharla. Ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia y mi nona. Otra pregunta. ¿Dónde creciste y cómo era ese lugar? Bueno, nací y crecí en Córdoba, en Argentina. Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina. ¿Cómo era ese lugar? Es precioso. Córdoba es un lugar que combina una gran ciudad y también el campo, porque Córdoba capital, de donde yo soy, estamos a 1 hora 45 minutos de las sierras, las montañas. Así que es muy fácil los fines de semana, por ejemplo, ir al campo, al río y disfrutar de la naturaleza. Y también, siendo la segunda ciudad más grande de Argentina, también, claro, tienes de todo: obras de teatro, cines, bares, restaurantes, de mucha cultura. Y tiene la universidad más grande de Córdoba, está en la capital, la Universidad Nacional. Así que hay muchos jóvenes que vienen de todas partes de Argentina a estudiar a Córdoba. Así que es una ciudad muy vibrante, muy joven, con mucha energía. Me encanta Córdoba. De hecho, te muestro Córdoba si quieres ver la ciudad donde nací, crecí. Puedes ir a ver esta clase donde te llevo a mi Córdoba natal. Vamos a hacer 2 preguntas más, porque si no se va a hacer muy largo este video. ¿Tienes mascotas y por qué es especial para ti? Sí, tengo mascotas. Tengo una perrita. Mi perrita se llama Rosie. Es adorable, la amo. Es tan tierna, tan buena, particularmente con los niños. Ahora ya los niños están un poquito más grandes y tienen más cuidado, pero cuando eran más pequeños, de bebé, a veces le tiraban las orejas o la cola, y por supuesto yo estaba allí para no, pobrecita Rosie. Y Rosie jamás hizo nada para lastimar a los niños, así que es una perrita muy dulce, muy dulce. Y ahora
te voy a decir esto. Últimamente cuando hay tormenta, particularmente tormenta con truenos y relámpagos, rayos, ¿no? Rayos. Rosie tiene como un poco de ansiedad. Ha desarrollado esta ansiedad de las tormentas eléctricas que antes no lo había notado. Rosie tiene 6 años y medio y he notado como en el último año que se pone ansiosa cuando hay tormenta. Así que pobrecita, tengo que estar agarrándola porque tiembla y se pone muy nerviosa con los truenos. No sé por qué, pero ahora, de grande, le he agarrado. Dime si tienes algún consejo en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Bueno, me encanta escuchar mucha música. Me encanta la música. No podría vivir sin música. Escucho de todo y creo que diferentes partes del día escucho diferentes ritmos, diferentes canciones para acompañarme durante el día. La música es como el mate, ¿no? ¿Sabes qué es el mate? El mate es una bebida como si fuera un té de Argentina. Y la música me activa, me ayuda a energizarme y a la vez también a tranquilizarme, concentrarme. Uso la música para todo. Así que a la mañana me gusta escuchar música con un buen ritmo, bien fuerte, para motivarme. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio, a veces escucho rock nacional argentino, pop latino. Me gusta de todo. De todo. Me gusta también, obviamente, canciones en inglés, artistas en inglés. Ahora me gusta mucho Sia, por ejemplo. Estoy escuchando Kylie Minogue, Lady Gaga, porque he ido a sus conciertos. El de Kylie, fui a Kylie Minogue hace unos meses y voy a ir a ver a Lady Gaga en diciembre. Entonces, estoy escuchando un poco de todo. Pero para trabajar me gusta escuchar música clásica, depende, ¿no? Del tipo de trabajo, si necesito concentración, un poco más de jazz. Y para leer mi libro me gusta lo-fi o un poco de relajación. Me gusta escuchar de todo. Vamos con la siguiente pregunta. Es divertido este juego, te digo. ¿Cada cuánto tiempo vas de vacaciones? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cada cuánto tiempo vas de vacaciones? Bueno, estoy trabajando ya en All Spanish como una empresa, una compañía hace ya como 6 años, entonces no hay vacaciones. No es tan así. Pero antes era más fácil determinar cuándo tomaba vacaciones cuando estaba trabajando para una empresa, ¿no? En corporate. Entonces me iba de vacaciones 1 o 2 veces al año, dependiendo, ¿no? De las vacaciones que acumulaba. Ahora sí intento tomarme vacaciones para la semana de Navidad y Año Nuevo para disfrutar, estar con mi familia, pero siempre siento que estoy un poco trabajando también. Igual que para mí ir a los cursos de inmersión es mucho trabajo, pero por lo general me tomo siempre algunos días antes o después para relajarme. Así que sí, ¿cuánto tiempo voy de vacaciones? Al año depende, realmente depende. No tengo muchas vacaciones, pero trato de viajar lo más que puedo y combinar el trabajo y los viajes. Vamos a ver, última pregunta. Esta es la última. ¿Qué es lo que más te gusta de la estación actual? Bueno, en este momento aquí en Sydney, en Australia, donde yo vivo, es otoño. El otoño. Voy a decir que es mi estación del año favorita de todo el año, particularmente aquí en Sydney porque no hace ni frío ni calor, todavía hay bastante sol y se puede disfrutar de salir a caminar y disfrutar de la naturaleza. Los colores son más suaves, los atardeceres son increíbles. Me gusta ver las hojas de los árboles cuando empiezan a caer y ver cómo transicionamos a el invierno. También me gusta que puedes usar ropa cómoda, por ejemplo, puedo usar esto para salir, pero si hace un poquito de frío me puedo poner una chaqueta y está bueno usar chaquetas para poder usar cosas diferentes y salir un poco de lo normal que usas en verano. Así que me gusta el otoño y me gusta mucho el otoño en particular. Bueno, vamos a terminar aquí con estas preguntas. ¿Qué te pareció este juego? A mí me encantó. Me hubiera quedado jugando todo el tiempo. Espero que a ti también te haya gustado. Creo que estaba hablando un poco más rápido también porque no quería hacer esta clase tan larga. Así que creo que fue un excelente también ejercicio de audiocomprensión. Y este es un juego excelente para jugar con nativos
nativos del español, si tienes amigos o con otras personas que estén estudiando español como tú. Pero no es necesario tener otra persona para jugar, lo puedes hacer a este juego perfectamente tú solo en casa. Para más técnicas de cómo estudiar español solo, te recomiendo que vayas a ver esta otra clase también. Allí compartí 15 técnicas muy creativas para practicar hablar español solo en voz alta por tu propia cuenta. Te dejo el link en la descripción. Y bueno, recuerda, en la descripción te voy a dejar todo, absolutamente todo, las clases recomendadas y también el PDF con las 50 preguntas para imprimir. En los comentarios quiero escuchar de ti. Dime, ¿te gustó este juego? ¿Lo vas a hacer? ¿Qué otros juegos nos recomiendas para jugar en casa solos para mejorar nuestro español? Déjame tu comentario que yo los leo a todos apenas puedo. Si te gustó la clase de hoy, dale un like y recuerda, si eres nuevo por aquí, suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva con un plan de estudio estructurado, pregrabada mía, que yo te envío, es exclusiva, no comparto esa clase en ningún otro lugar, y también tienes acceso a las clases de conversación grupales con nuestros profesores de España, Guatemala, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Tenemos profesores de diferentes países para que puedas mejorar tu audiocomprensión del español. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego. Me quedaron algunas preguntas, pero bueno, lluvia de preguntas. Chao, nos vemos.